Hoy sí ya los saludo a los 89 que están conectados y muchas gracias por conectarse con puntualidad y por estar siempre presentes en la clase. Pues es un poco extraño el que nos veamos por esta vía ahora después de las clases presenciales, pero creo que todo tiene su beneficio, tanto las clases presenciales como las clases en línea y al menos hoy puedo estarles presentando aquí las diapositivas de una vez que luego se las puedo cargar. Em, pues hoy vamos a tener una dinámica especial para la clase, para intentar mantenernos todos despiertos después del trabajo y del cansancio del día a día. Hoy vamos a ver la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles, pero vamos a ver la clasificación de los contratos mercantiles. ¿Para qué nos sirve poder clasificar los contratos mercantiles? Porque cuando nosotros podamos determinar qué tipo de contrato vamos a realizar, eso nos va a permitir a nosotros elegir adecuadamente las cláusulas, los requisitos y los elementos que debe llevar cada contrato. Entonces es indispensable que nosotros sepamos la clasificación. Además, pues obviamente puede ser parte de las preguntas que nos pueden hacer en nuestros exámenes privados y entonces derivado de eso es importante que sepamos la diferencia. Entonces tenemos clasificación de los contratos. En la clasificación de los contratos tenemos las obligaciones de las partes, visto desde la perspectiva de las obligaciones de las partes. Entonces, a ver, las partes se pueden obligar de forma unilateral y también se pueden obligar de forma bilateral. ¿Cuál es la diferencia entre la bilateral y la unilateral? Es cuántos sujetos se van a comprometer. En la unilateral, como pueden ver en la definición, pues es una sola de las partes. Y bilateral es cuando ambos sujetos o cuando los sujetos intervinientes en el contrato se ponen, tienen alguna obligación que cumplir. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, una compraventa en bilateral es un poco más claro porque yo entrego el bien o el objeto o la mercadería y a cambio recibo un precio, una cantidad en dinero que recibo. Entonces, por ejemplo, en la bilateral, ahí es muy evidente en el contrato de compraventa porque ambas partes cumplen con la obligación que les tocaba. En la unilateral, quizás es a veces un poco más difícil de ubicar, sobre todo en el derecho mercantil, pero luego vamos a ver unos casos ahí que el licenciado Alex nos va a explicar. Pero en la unilateral pasa mucho, por ejemplo, en las donaciones. En el tema de las donaciones, pues solo una de las partes es la que da y la otra solo recibe sin nada a cambio. Puede ser, y quizás lo han escuchado ustedes algunas veces, pero es la donación entre vivos, por ejemplo. Una de las partes decide donar a otra persona uno de sus bienes, o ya sea bien inmueble o bien mueble, decide disponer de su bien y trasladarlo para una de las personas. Pasa mucho que quizás en lo mercantil, porque tenemos un fin de lucro, porque tenemos principios que quizás nos hacen pensar que no se da tanto, pero hubo una práctica hace unos años en uno de los países que se estaban desarrollando que decía, miren, lo que pasa es que ustedes no tienen como muy buena mercadería porque de 100 productos que yo les compro, 10 salen malos, entonces no trae cuenta. Sucede que para equiparar esa situación y poder competir con el mercado, ellos empezaron a decir, si usted me pide 100, yo le doy 110. Si lo vemos ahí, puede haber un mix porque había un compromiso por los 100 y eso podía ser bilateral. Pero las 10 extras que se le entregaban al cliente, esas eran en donación. Quizás desde el punto de vista económico y del flujo de la libre competencia y de los demás principios que podríamos ver más adelante, es evidente que lo que querían es, bueno, entonces ahora ya no había una
pérdida para el cliente que compraba, porque con esas 10 que le enviaba de más, podía compensar las otras 10 que salían malas. Entonces ahí teníamos un mix, porque había una responsabilidad lateral o una obligación unilateral para poder equiparar y competir. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un contrato visto desde las obligaciones de las partes de forma unilateral. Y en la bilateral, pues hay muchos contratos, casi la mayoría son bilaterales, porque ya sea con la prestación de un servicio o con la entrega de un mueble, o por ejemplo, hay un contrato que lo vamos a ver que es atípico, que es el contrato de CLAP, le llamo, que el contrato refiere que se contratan, volver a utilizar el término, se contrata a un grupo de personas solo con la finalidad que en un evento sean los encargados de aplaudir. Eh, Podrá ser un poco extraño el tipo de contratación, pero si se dan cuenta, por eso es un contrato atípico que tiene una finalidad. Puede ser que ustedes contraten a alguien solo para, por ejemplo, un show de comedia que ustedes están iniciando y contraten a 10 15 personas para que en todos los chistes se rían o en una fiesta. Entonces existen varios contratos bilaterales que son quizás la mayoría, incluso los que están en el código de el código de comercio o en las leyes conexas, pues son en su mayoría bilaterales, son pocos los unilaterales, viendo la perspectiva desde que pues hay un fin de lucro. Ahora, clasificación de los contratos por su perfeccionamiento. La clasificación de los contratos por su perfeccionamiento, perdón, lo vamos a ver desde dos aspectos. El primero, los consensuales y el segundo, los reales. Consensuales es cuando basta únicamente con la expresión de consentimiento de las partes, ya sea en forma expresa o tácita, y los reales son aquellos contratos en los cuales para su perfeccionamiento, además del consentimiento, se necesita la entrega de la cosa objeto del contrato. Consensuales, por ejemplo, es cuando quizás no tenemos nada material por entregar, sino puede ser un servicio, por ejemplo, en el que vemos ahí que vale la pena. Por ejemplo, también en los consensuales podríamos tener la promesa de compraventa, dando un ejemplo. En la promesa de compraventa yo vengo y convengo con otro sujeto a que en su momento oportuno vamos a hacer una compraventa. Como manera de ejemplo más práctico, ustedes quieren comprar un carro, ustedes le dicen, mira, yo en un año voy a tener la plata para comprarte el carro, ¿me lo vendes? Eso significa que el contrato ya nació a la vida jurídica, a partir de que nosotros consentimos y expresamos nuestra voluntad de llevar a cabo el contrato. En ese momento no estamos haciendo entrega del vehículo, en ese momento no gozamos de los beneficios de tener el vehículo. Entonces ahí se perfeccionó el contrato desde que los sujetos contractuales se pusieron de acuerdo en determinadas circunstancias. Ahora los reales es un poco más evidente porque yo recibo en lo que en su momento contratamos. Pasa con el niño que nos vendía los dulces en la clase, que la compraventa se daba al momento en que yo recibía el chicle y cuando yo pagué. Sí, Mónica, solo hemos visto 4 clasificaciones por el momento. Entonces, el real sí se da esa transacción de entrega. Porque, por ejemplo, supongamos, llega el año y yo le digo al que me iba a vender el vehículo, mira, aquí están los 20,000 quetzales. Y yo le entrego el dinero, pero él no me entrega el vehículo aduciendo que se encontraba en el taller o que estaba haciendo un cambio de llantas, etcétera. ¿Se perfeccionará el contrato ahí? ¿Qué piensan ustedes? Escríbanme ahí aprovechando. Sí, no, ¿qué piensan?
Sí, ya vimos los contratos unilaterales y bilaterales, gracias Marcos, y ahorita estamos viendo los consensuales y los reales. De todas formas, la presentación se las voy a compartir también por la plataforma para que todos tengan acceso a eso. Escríbanme ahí, ¿ustedes qué creen? Yo di los 20,000 quetzales para la entrega, yo di los 20,000 quetzales para comprar un vehículo y yo se los entrego al licenciado Alex. ¿Será que el licenciado Alex y el licenciado Alex viene y me dice, mira, no te puedo entregar ahorita el vehículo porque lo tengo en el taller que le estoy cambiando llantas? ¿Ustedes creen que ya se perfeccionó el contrato basado en lo que estamos viendo, en las consensuales y reales? ¿Ustedes creen que fue suficiente con que hayamos convenido o se perfecciona en este caso cuando me hagan entrega del vehículo? ¿Qué piensan? Muy bien, Lisbeth, muchas gracias. En efecto, por el Bueno, tipo de contrato, ¿sí? ¿Alguien me iba a hablar? Por favor. yo le iba, buenas tardes, Lee, un gusto saludarlo. Le iba a Gracias. decir que para que se perfeccione es necesaria la entrega del objeto, en este caso, cuando usted, después de haber entregado el dinero, ¿verdad? Exacto. En efecto, se perfecciona de forma real. Entonces ahí tenemos dos contratos que se perfeccionan de forma diferente. La promesa de compra-venta del vehículo en su momento, pues era una mera consensual, porque no era necesario que nosotros tuviéramos la entrega del bien para que se perfeccionara, pues sencillamente con los dos sujetos expresando su voluntad de que en un año se iba a vender el vehículo era suficiente. En el caso del segundo contrato, pues sí era necesario, porque las dos partes tienen que entregar algo. Yo entregaba el dinero y el licenciado Alex me entregaba el vehículo. Continuamos con la siguiente clasificación y que esta pues ya la vimos, la clasificación de los contratos por su nominación. ¿Qué significan? Los nominados y los innominados. Y si se dan cuenta la definición, son aquellos contratos cuyo nombre es otorgado por la ley y los innominados son aquellos a los cuales el ordenamiento jurídico no les otorga un nombre. Pasa mucho en los contratos atípicos que nosotros podríamos darles el nombre que nos parezca mejor para el tipo de contratación y está ese contrato que les digo de CLAP que quizás no es muy conocido o quizás ya no es utilizado tanto, pero les dieron el nombre o la denominación que más le correspondía al tipo de contrato. Si se dan cuenta, el contrato de CLAP es solo para que uno llegue a aplaudir, pero hay un contrato, por ejemplo, de know-how, que significa que yo le voy a dar todo el conocimiento que tengo sobre cierta área para que funcione de igual manera a quien me está contratando. Si yo tengo, por ejemplo, creo que todos habremos escuchado o visto en centros comerciales la marca Swarovski. La marca Swarovski es una empresa que se dedica a vender joyas, pero que eh, su llamativo no son diamantes, sino que son cristales. Es vidrio cortado de cierta forma para que parezca un diamante, pero en realidad no lo es. Yo podría hacer un tipo de negociación con ellos para que me enseñen cómo cortar el vidrio para que se vea como que fuera un diamante. Entonces ellos me venderían el know-how, que significa el enseñarme cómo hacer. Ellos me van a vender el conocimiento, pero eso se va a ir nominando de acuerdo a, a cómo yo pueda nombrar el contrato. Entonces tenemos los nominados, que esos son fáciles porque la ley ya me dice, yo no me voy a inventar el nombre de la compraventa porque ya la ley establece que es una compraventa. No me voy a inventar el nombre del contrato de tarjeta de crédito porque ya la ley me dice cuál es el contrato de tarjeta de crédito o el de almacén de depósitos o el contrato de bolsa de valores. En cambio, los innominados sí ya queda a la libre disposición de las partes y ustedes como abogados de poder asesorar a sus clientes en el futuro. Ahora el licenciado Alex nos va a apoyar con un par de ejemplos y de casos. Lo dejo para que él les explique.
Muchas gracias. Solo si me confirman que se me escucha, por favor, Lica Abraham. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto, muchas gracias. Pues me complace aquí poderles más o menos explicar qué es lo que nosotros podemos entender con estas clasificaciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas necesitamos saber o tener varias herramientas y conocimientos para poder expresarnos de forma adecuada, pero al final estos casos que yo les quiero presentar o que pues vamos a hacer el intento, ¿verdad? Es meramente para que ustedes tengan esa noción y para que ustedes rápidamente vayan entendiendo, clasificando o puedan ir con esa lógica jurídica, ¿verdad? Puedan ir asimilando pues en el diario vivir o en alguna noticia o algo, que ustedes vayan viendo que al final pues en el día a día sí existe esa forma de contratación mercantil que nosotros ya como es tan cotidiano ya ni siquiera lo asimilamos o lo vemos como mercantil, ¿verdad? Fíjense que yo creo que se me va a hacer un poquito complicado poderles proyectar, así que vamos a ver, espérenme. Poderles proyectar esta parte, pero solo permítanme. No. Ujú. Qué pena, solo denme un momento. Así que si les quería, bueno, si quieren de momento, alguien me puede hacer favor de contestarme la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre de lo que acaba de explicar el licenciado Abraham y nosotros siempre lo vamos a estar eh, repitiendo bastante? Porque a veces se suele confundir esta clasificación entre los nominados y los innominados, pero alguien si me puede dar pues un ejemplo y también la diferencia de estos contratos, sobre todo la diferencia, alguien, algún voluntario, alguien que pueda abrir ahí su micrófono y querer decirnos, recordando un poquito lo que ya vimos de las clases anteriores. Alguien, algún voluntario, algún valiente. Miren que ahorita con los temblores necesitamos muchos valientes. Brigadistas no hay. De verdad que la uno. No, nadie. Solo mandan caritas tristes. No sean así. Lick, por lo menos, buena tarde. Buenas Usted había tardes. explicado que Sí, sí, ahí los nominados son los que la ley le establece un parámetro. Ahora los innominados, pues creo que no tienen ningún nombramiento. Ok, perfecto. Y también aquí justamente en la presentación hablábamos y el ICA Abraham lo decía que también es curioso porque, digamos, la ley le da el nombre, ¿verdad? Les da el nombre, como podemos hablar de leasing, como podemos hablar del factoraje, como podemos hablar de tarjeta de crédito o los innominados que pues no están francamente como tal en el nombre específico pues, con la ley, ¿verdad? ¿Alguno, no sé, me puede dar tal vez de los que no hayamos visto, pero alguno me puede dar algún nombre de un contrato innominado? ¿A alguien se le ocurre alguno? Yo les voy a dar, por ejemplo, es que yo quería más o menos proyectarles, pero creo que se lo voy a tener que decir a viva voz, pero por ejemplo, un contrato atípico curioso, fíjense que yo me encontré con una noticia que había un contrato para cazar fantasmas, que pues una mujer en Reino Unido demandó a una empresa que prometía exorcizar su casa por un pago. Y sí fue tratado
O sea, ella lo trató de encuadrar, digamos, como incumplimiento contractual, ¿verdad? Porque le habían prometido exorcizar su casa. Ustedes díganme, eso aquí en Guatemala está regulado. Mm, Y es meramente mercantil, ¿verdad? Digamos, o sea, es un servicio mercantil, pero catalogado como contrato para cazar fantasmas. Entonces, por muy absurdo que se escuche, sí lo catalogaron como contrato mercantil y sí lo querían, pues, conforme a esa vía, ¿verdad? Pues tratar de incumplimiento contractual, aunque, pues, al final, conforme a la legislación del Reino Unido, este se declaró nulo porque había imposibilidad del objeto. Fíjense qué curioso. Había imposibilidad. ¿Ustedes creerían que eso está bien? ¿Eso está mal? A ver, no sé qué apreciación. ¿Alguien le llama la atención este caso? ¿Habían escuchado eso? ¿Qué podemos decir? Vamos a ver. Pues en mi Digamos que criterio, Uli, buenas este tardes. caso, perdona, Daniel, ¿verdad? Así es. Ah, perfecto. Entonces, este caso, digamos, de este contrato, ¿creerías que es unilateral o bilateral? Ahí Antes se que podría, me... yo lo dominaría unilateral, porque sinceramente es solo una parte y eso sinceramente queda en su imaginación. No sé cómo se podría tomar en ese sentido, porque para cazar un Claro, fantasma, pues eso es algo, claro. algo irreal, me imagino. Y bueno, en mi pensamiento, en mi forma de pensar, ¿no? Ok, perfecto, sí, 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 y tenés toda, pues, toda la razón. Yo creo que yo escucho ahí el sonido, pero a ver, aquí ya Lick, estoy los contratos, perdón. Lick, buena tarde. Sí, buenas tardes. Marvin Valcarce le habla. Lick, solo tengo una duda. Por ejemplo, podríamos decir así como algunos aquí en Guatemala, pues culturalmente se han escuchado de estos curanderos que prácticamente llevan un proceso de varias personas o de una persona en particular y que lo lleva como si fuera médico él, pero él a través de la cultura y de su costumbre empieza a hacer como Ujú, brujería y toda la cuestión hasta supuestamente sanar, pero estas personas cobran cierta cantidad de dinero. O sea, claro, no están catalogados como médicos profesionales, pero ellos ya en otro aspecto, ¿verdad? Podría, bueno, me imagino que ellos cuando inician el procedimiento conversan de todo eso, cuánto le va a costar y todo el ujú, asunto. Si en caso que hubiera algo futuro y decir, bueno, esta persona quiere que sea un negocio, un contrato donde ambas partes estén de acuerdo y que haya algo por escrito, me imagino que eso no existe. sí, digamos que, y eso justamente lo vamos a ver ahorita por el perfeccionamiento, por ejemplo, yo les traía también aquí otro caso donde vamos a ver pues esa forma de pactar, ¿verdad? Sobre todo aquí en lo mercantil, que es bastante versátil. Pero muchas gracias, Marvin, ¿verdad? Creo que fue Marvin, sí. Gracias. Así es, gracias. También Luis, que tiene la mano ahí levantada. Muchas gracias, Luis. O no sé Sí, si Luis, se muchas levantó gracias. ¿Qué Marvin. tal, compañero? Un gusto. Sí, Sí, sí. pues básicamente sería para hacer un comentario, que en este caso, pues para mí sería bilateral, porque pues existe una persona que tiene una necesidad, está contratando a alguien que le va a prestar un servicio y se está comprometiendo a que pues el inquilino se vaya de una u otra manera. Entonces, para mí sería bilateral porque hay una obligación, pero también hay un derecho. Ya, que la persona, digamos, tenga que, no sé más o menos por dónde que no esté presente, digamos, no esté presente en Sí, la... porque básicamente la persona tiene un problema, o sea, el de la casa tiene un problema en el cual hay un Ujú, fantasma, y sí que cada quien con sus creencias, la ujú, empresa llega y le dice que efectivamente se lo va a erradicar y en determinado momento pues cobra por el servicio. Entonces, aunque a nosotros se nos haga hasta una como que anécdota, pero podría llegar a suceder. claro, ok, interesante, sí, no está mal, la verdad que al final siempre, pues con estos contratos innominados, ¿verdad? Que no son pues plenamente desarrollados como tal,
siempre van a surgir algunos los podemos ver como vacíos, o pues al final son esas dudas, pero en esta prestación de servicio, pues sí, digamos, el perfeccionamiento, perdón, la obligación como tal, pues al final le habían prometido, ¿verdad? A esta persona que le iban a exorcizar la casa, ¿verdad? Ese era el tema, pues, ¿verdad? Entonces la obligación recaía en esta empresa que cazaba fantasmas, pues, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el tema, y ahora con el perfeccionamiento, digamos que en este, bueno, vamos a cambiar de supuesto. Yo, cualquier cosa, me interrumpen, por favor, me levantan la mano. Si quieren que repita o algo, por favor, alguna duda, alguna pregunta, también, por favor. Pero yo traía estos casos un poco más atípicos para que los pudiéramos ir encuadrando, y tampoco me quiero detener mucho porque no es ¿verdad? No nos vamos a dedicar a suscribir contratos de casa de fantasmas, ¿verdad? Pero también había otro caso en un bar de karaoke en China, donde se le hizo firmar a un cliente, fíjense, se le hizo firmar a un cliente un contrato para que no volviera a cantar en ese mismo establecimiento, en ese bar de karaoke, porque desafinaba demasiado y espantaba a los otros clientes. Entonces, en este supuesto, tenemos, por ejemplo, que las obligaciones de las partes, pues obviamente recae solamente en la persona que ya no, pues ya no va a cantar, ¿verdad? O sea, puede entrar al establecimiento y todo, pero esta persona ya no va a cantar. Entonces, ¿es unilateral o bilateral? Pues tenemos que es unilateral. Esta obligación recae únicamente en una de las partes. Y pues es meramente consensual, ¿verdad? De forma expresa. Recuérdense que en los reales siempre, por ejemplo, son aquellos contratos en los que se perfeccionan con la entrega de un objeto, ¿verdad? Del contrato. Entonces, digamos que esta persona tenía el micrófono, no sé, del establecimiento, ¿verdad? Del bar de karaoke, que era el único micrófono. Entonces se suscribía al contrato, le iban a pagar a esta persona para que ya no llegara a cantar, siempre que les entregara el micrófono, por ejemplo, ¿verdad? Y pues por su nominación, claramente yo me imagino, no lo sé, me imagino que no está regulado como tal en China, pues que se llama así el cliente, se llama así el contrato, ¿verdad? Contrato para no volver a cantar, ¿verdad? Entonces, y ustedes se pueden topar con muchísimos casos curiosos, la verdad, yo encontré al menos unos 5. Había otro también, bueno, vieran que el contrato de pareja o noviazgo es bastante común, aunque ese tal vez es un poquito más civil, ¿verdad? Por temas de matrimonio, pero en este caso, como no es matrimonio, entonces lo vinculan con eso, pero es de pareja, digamos, o de noviazgo, para que las parejas firman, o sea, dejan una firma plasmada para su fidelidad, digamos, e incluso hasta los términos y penalidades, ¿verdad? Por infidelidad, ahora que está de moda eso de ir a los conciertos, ¿verdad? Entonces, para que ahí establezcan ustedes las cláusulas de que no, a lugares públicos, no, son bromas, son mentiras. Pero sí, este es un contrato, por ejemplo, que se ha discutido jurídicamente, o sea, este contrato, fíjense que se ha tenido bastante peso en países como Estados Unidos, precisamente, o en Japón, o en Corea también. Y también había había otro caso curioso de una persona que estaba tratando de vender su alma en eBay, fíjense. Ustedes, yo no sé si saben qué es eBay, es una plataforma de venta en línea, es una página web, una aplicación, y ustedes pues pueden vender, es como Amazon, es como Temu, y en esta página de eBay está la opción de poder hacer subastas. Entonces esta persona intentó subastar su alma y, y de hecho este es un caso bastante, yo no sé si tal vez lo podemos desarrollar después porque en unos minutitos,
pero es bastante, eh, bastante curioso porque al final eBay lo prohibió. Fíjense que eBay lo prohibió. ¿Saben por qué lo prohibió? ¿Alguien tendrá una idea? ¿Alguien me querrá decir por qué? Recordemos los elementos para que un contrato sea válido. ¿Ustedes qué me pueden decir, más o menos? Recordándolos siempre los elementos. ¿Alguien tiene una idea de por qué este contrato fue prohibido por eBay? Una persona intentó vender su alma, intentó subastarla, de hecho. ¿Alguien podrá decirme? ¿A alguien se le ocurrirá algo? O si quieren, tal vez recordémoslos, alguien que me escriba ahí los elementos de los contratos. Alguien lo tendrá Me ahí. imagino, Lick, que porque Perdón, únicamente ya me estaba estaba. vendiendo una imaginación. Ok, muy bien. Ok, por aquí me dicen, y aquí ya vi los comentarios, no me estaba sonando. Porque no hay objeto. Muy bien, ok, perfecto. Acuerdo, capacidad, consentimiento, objeto, lucro, perfecto. Porque no puede ser entregado, ok. El alma no sería algo tangible, correcto. O sea, no está mal, todo está bien. Pero recordemos precisamente el objeto. O sea, cuando hablamos del objeto, ¿qué tiene que ser el objeto del contrato? Tiene que ser un objeto lícito. Y en este caso, la plataforma lo prohibió porque no había jurídicamente un objeto válido, un objeto lícito. Y fue un caso de estudio para muchos juristas porque habían algunos que sí argumentaban que el alma era un objeto pues lícito. Ya queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Pero pues para que tengan un poco ahí la idea, ¿verdad? Y para ir despertando ahí sus mentes para que no nos encerremos solo, pues ahorita que estamos viendo la clasificación, porque ahorita podemos hablar de muchas cosas y imaginarnos varios supuestos, pero ya la realidad es que ya los contratos que vamos a ver son bastante comunes, la mayoría, y otros que no están nominados en la ley, en nuestra legislación, pero sí se rigen por varias normas internacionales. Y hablando de esto, de hecho les quería pedir, por favor, que anoten lo siguiente, porque esto sí es bastante importante. Se lo voy a escribir aquí. Vamos a ver. Fíjense que así como yo me imagino que habrán escuchado de los Incoterms, ¿verdad? Que son muy utilizados en el derecho mercantil. Solo quiero ver si lo estoy escribiendo bien. Sí. En el derecho mercantil, sobre todo en materia contractual, tenemos estos principios que son los principios UNIDROIT, así se llaman, UNIDROIT, ¿sí? Son principios para los contratos comerciales internacionales, son, digamos, unas reglas en general que fueron elaboradas por un instituto internacional que es de derecho privado, ¿sí? Es altamente reconocido. El instituto se llama Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Y digamos que esto es con el tema de que se ofrezca un marco legal que sea pues flexible, moderno para diversos contratos comerciales internacionales. Al final no son normas, son principios, ¿verdad? O sea, recuerden, son principios que no son obligatorios, pero pueden ser aplicados de forma supletoria, ¿verdad? Pueden ser utilizados de forma supletoria para que las partes puedan utilizarlos pues suscribir estos contratos, ¿verdad? E incluso en materia judicial, o sea, en materia de contratos mercantiles, estos principios han sido utilizados por jueces o en el área. Recuérdense que las partes
En un contrato, y eso también lo vamos a ver, pero las partes en un contrato, yo asumiendo un poquito, ¿verdad? Que recordamos bastante el derecho civil, las partes pueden acordar, en lugar de irse a la vía judicial, alguien me puede decir a qué vía nos podemos ir en lugar de la judicial. Y es comúnmente utilizado en los contratos, y sobre todo en contratos mercantiles, digamos. ¿Alguien me podrá decir por ahí? Sería la vía arbitral. Perfecto. ¿Quién me habló por ahí? Ariel. Ariel, muchas gracias, Ariel. A ver, pregunta de privado, Ariel. ¿Y cómo aquí viene el examinador, ¿va? El examinador que le encanta hablar de doctrina. ¿Y cómo se le conoce doctrinariamente a esa forma de pactar? Esa cláusula, ¿qué nombre tiene doctrinariamente? Si no estoy mal, es arbitraje. Pero sí, o sea, sí es la cláusula arbitral, digamos, pero tiene un nombre específico en la doctrina, en la doctrina general del derecho. Transarle, No, ¿cómo transaron entre ellos, alguien no? no, alguien se recordará, no se recordará por ahí, no, no, no se recuerda, bueno, no es conciliación, Juan Pablo Catalán, no es conciliación cerca, pero no, de verdad no se recuerda, no sean así, no. Bueno, alguien me hace el favor de buscar el fundamento legal porque no lo tengo de Solo memoria que sea tampoco. un método alternativo de resolución de los conflictos. Es un método, sí, es correcto, es un método alternativo de resolución de conflictos, pero en la doctrina se le llama como cláusula compromisoria. Ya se recordaron, cláusula compromisoria. Esa es pregunta de privado, ustedes. Les prometo que les preguntan, y bueno, dígame qué es la cláusula compromisoria, ¿cómo la redactaría por ahí? Uy, creo que alguien está escuchando ahí un zurullo o algo. Ahí está. Ahí estamos. Ok, aquí me citaron un artículo de la ley de arbitraje, pero se llama cláusula compromisoria, doctrinariamente, y en el Código Civil, yo le recomiendo, ahí está, lo que pasa es que no tengo el artículo específico ahorita que se me olvidó, soy muy franco, verlo, pero pues eso, ¿verdad? O sea, la cláusula arbitral también se le conoce como cláusula compromisoria, ¿sí? ¿Alguien habló aquí? ¿No? Bueno, permítame un minuto. Bueno, entonces, en el punto en el que estaba hablando de los principios UNIDROIT, era que estos pues han sido utilizados hasta en instancia judicial o incluso por árbitros. Ese era un poco el tema de lo que yo les quería decir. Los vamos a ver, pues, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Los tengan siempre en conocimiento de estos a medida, pues se van actualizando. La última vez que se actualizaron fueron en el año, si no estoy mal, es en el año 2016. Es como digamos, es que es un compendio, ¿verdad? Es como si fuera un libro, por decirlo así, un tipo revista, un tipo libro. Creo que los venden, si no estoy mal. Yo alguna vez creo que lo tuve impreso, pero lo pueden buscar en internet y de hecho yo creo que se los puedo compartir aquí, pero pues ya los vamos a ver específicamente, pero solo a modo de podérselos compartir, pues siempre tiene bastantes lineamientos, ¿verdad? Estos principios en cuanto a la formación del contrato, su validez, la interpretación, contenido del contrato, el cumplimiento, el incumplimiento, ¿verdad? Y pluralidad de las partes y también la cesión de derechos, prescripción, todo lo que puedan imaginar, ¿verdad? Pero, pues, los principios como tal, pues, recordamos siempre que está la libertad contractual, la buena fe, y siempre pues,
ahí sí que los remedios como tal que se les llaman los remedios proporcionales, si no estoy mal, que es la penalización excesiva, digamos, por el incumplimiento, cuando un contrato se vuelve demasiado oneroso, ¿verdad? Excesivamente oneroso. Bueno, ya habiendo terminado el paréntesis de la clase y estos casitos que les tenía para esta clasificación que vimos, ahora vamos a ver la clasificación de los contratos por sus efectos. Y por sus efectos, pues, pueden ser principales, cuando el contrato por sí mismo surte sus efectos legales sin necesidad de ningún otro tipo de contrato o documento. ¿Sí? Pues tan fácil lo podemos ver, por ejemplo, en una compraventa mercantil, ¿verdad? También tenemos en la contraparte a los contratos que son accesorios, ¿verdad? Por sus efectos, recuerden. Accesorios son aquellos en los cuales sus efectos dependen de la existencia de un contrato principal, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tendrá algún ejemplo que me quiera mencionar. Siempre, 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 con esto siempre decimos o hablamos de la promesa, por ejemplo, del contrato de promesa. ¿Promesa de qué? Ah, bueno, de promesa de compra-venta, por ejemplo, ¿verdad? Pero no busquemos un contrato de promesa. ¿A alguien se le ocurrirá algún ejemplo o algo? No. Mm, Nadie, nadie, nadie. Si quieren, vamos a dar un punto extra. No, son mentiras. Es que uno ofrece puntos y rápido saltan allá. Ya no les importa si está bien ahí, uno dice cualquier cosa por un punto. Un punto llora sangre, decía un Sí, podrá ser un contrato de seguro. Un contrato de seguro, ok. Este lo catalogaría usted como principal, como accesorio, como lo Tal vez lo como haríamos. accesorio, porque depende de otro contrato que pueda haber, ¿verdad? Que se dé un contrato anterior y que el seguro cubra esa situación. Sería tal vez un accesorio o una fianza. Ok, un contrato de fianza, digamos, para establecer una garantía, ¿verdad? Que viene de otra causa, por ejemplo, digámoslo. Sí. No sé si por ahí el ejemplo. Lick, ¿Sí? si hay una fianza para garantizar la deuda que una persona ha recibido por un contrato de mutuo, por ejemplo, este sería el principal, ¿verdad? Y la fianza sería algo accesorio. No sé si estoy bien ahí. Sí, es correcto. Es correcto. La fianza sería, digamos, el efecto de la fianza, ¿cuál sería? Así, en términos generales. O de qué dependería, digamos? La fianza sería garantizar el pago, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, si se incumple, entonces ahí entra a figurar la fianza. Si se incumple con la obligación, entra a figurar la fianza cuyos efectos surten o dependen de la existencia de este contrato que, pues, principalmente podría ser, por ejemplo, eh, podría ser, por ejemplo, un contrato es que no les quiero decir, bueno, un contrato de leasing, por ejemplo, por poner un ejemplo. Suele ser utilizado de esa forma, pero pues figuraba de un contrato de leasing. LIC puede ser con un contrato de prestación de servicios profesionales, que es muy común. Sí, claro, ok. ¿Y qué, O sea, qué consideraríamos el el contrato de accesorio? fianza, Ok. el contrato de fianza Ok, va a respaldar el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales, por ejemplo, para prestarle en un renglón que es 185 o 189 sí, en el claro. gobierno, ¿verdad?
Entonces, respaldan ese tipo de contratos de prestación de servicios profesionales con un contrato de fianza. Sí, sí. Aquí me escribieron, perdón. Perdón, licenciado Alex, también alguien subió la mano, pero pensé que era para admitir a alguien y le bajé la mano, pero si la puede volver a marcar, por favor. Ajá, pues sí está bien. Si es Ahí Mayra está Vega. bien. Yo creo que por eso se habrá reído. Es que pusieron ahí un jajaja. No sé si Yulisa. Perdón, Mayra, fue sin querer. Buenas noches, no se preocupe, licenciado. Me gustaría poder presentar el ejemplo de un contrato de promesa. En el caso que se rente un bien inmueble por 10 años, con la promesa que dentro de 10 años el actual propietario se compromete a venderme el bien inmueble. Yo le rento 10 años, pero con la promesa que al cumplirse los 10 años, él me va a vender el bien. ¿Se me ocurre? Ok. ¿Algún otro caso ahí? ¿No? Por ejemplo, a ver, le pregunto de una vez a Mayra que nos puso este ejemplo en... Vamos a ver, si lo pensamos en el contrato, por ejemplo, de una compraventa, ¿sí? Con una finca productora. Entonces, esta empresa, esta finca, celebra un contrato de compraventa con otra distribuidora, ¿verdad? Con una distribuidora de mercadería. Y el contrato se firma digitalmente, ¿sí? Y se acuerda que se entrega el producto en tantos días. Este contrato creería que es principal o accesorio. Es que fíjense que ok, ya vi la mano levantada, Sonia. Ahorita le veo, perdón. Es que a veces esto yo no sé por qué no me notifica que no sé qué problema habrá por aquí, pero no me suena ahí. Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, el contrato principal, pues, es una compraventa. Ahora, se firma digitalmente. Abriendo un paréntesis en la clase, ¿alguien me puede decir cuál sería el fundamento para poder firmar digitalmente documentos? En este caso es un documento privado, ¿sí? ¿Cómo sustentaríamos poderlo firmar digitalmente? Alguien que sepa ahí algún fundamento legal, ¿no? En lo que lo buscan, Sonia, perdone, ya se me había pasado ahí la mano levantada. ¿No? Sonia Consuelo, me parece, Sonia Consuelo Pineda. Sería la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y las firmas electrónicas, ¿no? Ok, perfecto. ¿Quién me habló, perdón? Fue Ariel. Ariel. Muchas gracias. Ahí ya voy reconociendo un poquito las voces que nos vamos a ir familiarizando, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias, Ariel. Esta ley se llama Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Es importante que ustedes tengan conocimiento de esta ley porque, de hecho, pues, se crea un registro de prestadores de servicios de certificación, se le llama. Y para que ustedes pueden tener, para que sepan, una firma electrónica, les dan ahí hasta su token y todo, ¿verdad? Así bien moderno. Permítanme, ahí es bastante moderno esto, chicos, porque a veces uno piensa, es que cómo vamos a firmar un contrato si una persona
Permítame, si estamos todo el día en la computadora, por ejemplo. Ay, Dios, es que a mí se me confunde con tanta cosa. Hay una persona que quería entrar, no sé si ya... Aquí está. Ujú, ok. Pero bueno, a modo de retomar ahí el ejemplo, ¿verdad? Con este caso, pues nos tendríamos que sustentar bajo esta ley. Como les digo, se firma de forma electrónica, ¿sí? Ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, de verdad, quiero que lo tengan bastante presente. Y en todo caso, no sé si están familiarizados o no con el tema, pero como les digo, pues hay un registro. Si no estoy mal, es bajo la supervisión y administración sí creo que es el Ministerio de Economía, que lleva este registro y les entrega el token y todo, y tiene validez jurídica. O sea, sí tiene validez porque les aparece como tal la hora, la fecha exacta y la hora exacta, perdón, en el momento en el que ustedes firmaron ese documento de forma electrónica, es con un software también específico y también les garantiza, digamos, esa certificación lo que hace es que establece que ustedes, únicamente ustedes, tuvieron acceso a esa forma de poder firmar, ¿verdad? No es, digamos que, ay, sí, te presto aquí mi token y no, o sea, no funciona de esa forma, sino que sí se garantiza o se certifica que la persona en sí fue la que realmente firmó. Entonces, siempre tengamos esto presente, por favor, para poder, cuando hablamos de firmar digitalmente, ¿verdad? Pues lo tengamos ahí. Yo me voy a ir un poquito por las ramas, pero ya voy sentando luego cabeza, ¿vieron? Y ya creo que el Abraham quería darles ahí la próxima diapositiva, entonces voy terminando aquí con esta clasificación en cuanto a los contratos principales y accesorios. Por ejemplo, alguien justamente lo mencionaba, yo también tenía ese ejemplo de la prestación de servicios que es bastante común, es un contrato autónomo y pues no se necesita otro contrato accesorio para que sea válido, es correcto, ¿verdad? No se necesita. Y aquí está, admitir. Muchas gracias, Shaley, también por el aporte ahí, ¿verdad? Del decreto. Y, por ejemplo, en la prestación de servicios, pues justamente lo mencionaba el compañero que podía constituirse una fianza como contrato accesorio. Sí, al final de cuentas es un tipo de garantías accesorio y corre la misma suerte. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se declarara nulo el contrato que ya fuese un contrato de compraventa, un contrato de servicios, que se declarara nulo y se había constituido una fianza también? Entonces, en este caso, como contrato accesorio, la fianza corre esa misma suerte que también si el contrato principal es nulo, la fianza también lo es, ¿verdad? O sea, la función es garantizar, por ejemplo, en el caso de la fianza, el cumplimiento del principal. Aquí le voy a apagar el micrófono a alguien. Ahí estamos. Fíjense que yo aquí, donde me ven un poco joven, ya me di cuenta que sí me cuesta un poquito la tecnología, ¿ah? Que sí es un reto eso de estar aquí al pendiente ustedes. Así que disculpen si no leo los comentarios o algo. Bueno, Gracias. por las obligaciones. Sí. Clasificación de los contratos por las obligaciones, conmutativos y aleatorios. Lo importante aquí es el derecho mercantil, como es muy versátil, muy dúctil, muy evolutivo. En ocasiones se pactan cuestiones que van a depender de hechos futuros o inciertos en los aleatorios, y hay conmutativos que se refieren a obligaciones que quedan muy claras y muy limitadas o delimitadas cuáles van a ser.
por ejemplo, una compraventa mercantil, la entrega de un objeto, el pago de una cosa. Por ejemplo, en el contrato de CLAPS es evidente que voy a prestar el servicio de ir a aplaudir versus el pago que me van a hacer. Por ejemplo, en un contrato de servicios que yo voy a prestar por ir a poner los pizarrones, como hacíamos el ejemplo la otra vez, es muy evidente, pero en los contratos aleatorios muchas veces va a depender de ciertas situaciones ajenas, digamos, a lo que pueda suceder. Hay unos contratos que los vamos a ver más adelante que son del transporte de mercancías y muchas veces se transportan por mar las mercancías y dependiendo de eso, pues pueden suceder un montón de cosas en el mar. Puede que haya pérdidas, o tormentas, pueden que hayan olas. Y si bien yo me comprometo a entregar de un lugar a otro cierto bien, puede ser que en el camino sufra algún inconveniente por, eh, por el clima o por algún desperfecto del barco inclusive, y puede ser que se pierda la mercancía. Independientemente del tipo de seguros, pero es un hecho futuro e incierto si yo lo voy a poder entregar, porque si bien está pactado, puede ser que no se logre. Y ese es un hecho mercantil, digamos, que puede ser incierto. Otra cosa puede ser, por ejemplo, con los animales, con las cosechas. Yo puedo pactar entregar 15 toneladas de manzanas, pero si en el camino o ese año hubieron muchas lluvias y no fue posible lograr toda esa cosecha, puede ser que alguna plaga. Entonces eso va a depender de un hecho futuro e incierto. Entonces ahí tenemos el conmutativo, que es muy claro y muy evidente qué va a pasar, bajo qué circunstancias, y en el aleatorio, que puede ser que vaya a cambiar la prestación por eventos futuros e inciertos. Haciendo un símil con lo mercantil, porque ya saben que lo mercantil tiene mucha relación con lo civil. Por ejemplo, en los testamentos sucede que muchas veces hay muchos testamentos que se deja muy claro: mire, la casa A es para mi hijo 1 y la casa B es para mi hijo 2. Pero en algunos testamentos se ha consignado y para C los bienes futuros. Entonces esos, por ejemplo, van a depender de ciertas condiciones. Puede ser que el que esté otorgando el testamento compre más bienes, o puede ser que no, puede ser que nunca lleguen esos bienes, pero están hechos a un futuro que es incierto bajo condiciones que deben de suceder. Ahora la siguiente diapositiva es la de los contratos de trabajo, los contratos mercantiles por su regulación jurídica. Esto caemos otra vez a los típicos y atípicos, que quizás no necesitamos profundizar tanto, pero se refieren una vez más a los típicos, los que están estructurados en la ley y tienen los requisitos y elementos para su validez, para que nazcan jurídicamente, y los atípicos, que son los que cuando no está contenida su forma de creación, cumplimiento y extinción, lo que refiere que va a depender mucho de las circunstancias que puedan tener en cada contrato. La siguiente es por su formalidad o solemnidad. Estos refieren a los formales o solemnes, como habíamos visto, que muchas veces solo la ley establece requisitos básicos, que puede ser, mire, que se redacte por escrito, o puede ser que se haga de forma verbal, o puede ser que sea, por ejemplo, con un título, puede ser una acción. La ley no me establece la ley me establece los mínimos que debo de hacer para que su validez. Ahora, si me establece un acto solemne por escritura pública y yo no lo hago así, eso significa que no se perfecciona lo que la ley establece, y por ahí podría haber un incumplimiento y no podría yo inscribirlo en algún registro. Por ejemplo, si ustedes hacen una sociedad anónima normal y la hacen en documento privado y ustedes la llevan hacia el registro mercantil, muy probablemente no se las van a aceptar, salvo casos específicos que la ley los podrá regular, pero eso se hacen con la solemnidad que la ley establece. Una compraventa mercantil que lleve implícita
una compraventa y que sea registrable, igual la tengo que hacer en el documento que establece la ley, que sería una escritura pública. Por ejemplo, una aportación de un bien inmueble a una sociedad anónima la tenemos que hacer en escritura pública porque tiene que ser inscrita. Ahora, los no formales son los contratos los que el ordenamiento jurídico no regula la forma específica en la que se deben realizarse. Y en la contratación mercantil, por la agilidad, por la finalidad y por la facilidad, muchas veces no hay como una formalidad que deba llevarse, más que el tener siempre algún medio para comprobar que se hizo el contrato. Si ustedes lo van a hacer verbal, está bien. La ley no dice que deba hacerse en otro documento, está bien. Se hizo el contrato. Pero lo ideal es que como ustedes, como abogados en un futuro, busquen la manera de tener un respaldo para sus clientes, o si los contratan para una empresa, siempre tener un respaldo. Pueden levantar un acta notarial, correos, WhatsApp, que comprueben eso. Ahora los dejo con el licenciado Alex otra vez para un par de ejemplos. Muchas gracias. Ok, sí, tal vez por el tiempo creo que voy a ver, solo quiero ver, es que ahí estamos. Ok, por el tiempo vamos a seguir aquí igual siempre con la clasificación, ¿verdad? Por su eficacia, sí, en cuanto a los contratos que son condicionales, cuando su cumplimiento está sujeto a una condición suspensiva o resolutoria, ahí se recuerdan bastante del tema del derecho civil, sí, igual pues, lo vamos a estar viendo. Siempre recuérdense, ¿verdad? La condición puede ser suspensiva o resolutoria. A mí me ponían el ejemplo del carro que estaba encendido y estaba esperando a que a que se pudiera mover, ¿verdad? Sí, entonces estaba suspendido, ¿sí? Si el contrato ya podía, perdón, si el carro ya podía salir corriendo y pues moviéndose, en todo caso es un ejemplo burdo, pero más o menos para que tengamos esa idea, que pues el carro ya se puede ir de una vez suscrito, ¿verdad? Con la condición resolutoria, pues en ese caso no hay ninguna espera y la condición se cumple en ese caso, ¿verdad? Y pues el carro va avanzando y puede salir. En cambio, con la suspensiva, el carro tiene que esperar a que se pueda mover dependiendo de tal condición, ¿verdad? Y pues los absolutos, su cumplimiento no está sujeto a ningún tipo de condición. Vamos a ver la última clasificación que tenemos para hoy, que es por la temporalidad de los contratos. Pueden ser instantáneos, que se cumplan o se consuman en una sola vez en el espacio-tiempo, ¿sí? Una compraventa es lo más común. O los sucesivos en los cuales pues, las obligaciones se van cumpliendo dentro del término de un plazo después de celebrado el contrato, ¿sí? De un término o un plazo, luego de celebrado el contrato. Y solo les quiero hacer aquí, ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, los contratos por su temporalidad, vamos a ver, aquí tenía yo estos casos y en el caso de un contrato instantáneo, creo que es lo más común, lo más fácil, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho preguntar a ustedes, pero yo sé que a veces ya suele ser un poquito tedioso ahí ya por la hora. Pero, por ejemplo, pues en este caso, una librería vendiera al contado una impresora, ¿verdad? Uno va a Office Depot y se lleva la impresora, pues yo como cliente pago la impresora y me la llevo, ¿verdad? Entonces, pues así es la compraventa comercial como tal. A mí no me van a decir, ay, pero mire, o estaba muy famoso no quiero hablar de ninguna marca, ningún establecimiento, pero estaba muy, muy, muy sonado en redes sociales.
una comercializadora, ¿sí? O no sé si es manufactora, distribuidora, no sé, pero es un comercial que vende muebles, bastante conocido en centros comerciales, que le decían, de hecho, este era el tema, o sea, el tema era que uno compraba el mueble y luego, ya cuando uno lo pagaba, le decían, mire, su mueble se lo vamos a dar en 30 días, ¿verdad? Entonces, se generaba bastante controversia porque incluso muchos clientes denunciaron que no se les cumplía, ¿verdad? No les cumplían el tema de la venta, ¿verdad? Que les habían ofrecido y que pues ellos realmente al final sí realizaban con esa compra. Entonces, pues, como les digo, uno va a una librería y compro al contado una impresora, bueno, es instantáneo, ¿sí? El contrato se cumple en un solo momento, sin necesidad de plazos o entregas futuras, ¿sí? Ahora que está de moda el tema de ser runner y ser fit y todo el tema, a ustedes, no sé si hay alguien aquí que corra y que va al gimnasio y todo ahí fit que está de moda, pero habemos otros que no. No, son mentiras. Yo sí trato de hacer ejercicio. Jóvenes ahí hacen ejercicio siempre, más que todo para salir corriendo con estos temblores. Miren, pues, fíjense que está el tema porque uno a veces paga el gimnasio y no va. ¿Y qué pasa? Voy a pagarlo en tantas cuotas porque, bueno, perdón, lo voy a pagar con contrato, ¿verdad? Así le dicen, con contrato, pero realmente, aunque no haya una obligación temporal, siempre se va a suscribir un contrato, porque le dicen a uno, miren, en el gimnasio, sin contrato, ¿sí? Quiere decir que usted puede cancelar, pero ¿cancelar qué? Cancelar pues ese contrato, es que a mí me da risa porque siempre hay un contrato, el tema es que pues uno es sucesivo y el otro no. En este caso, si el gimnasio pues firma el contrato con esta, con esta persona, ¿verdad? O bueno, al revés, ¿verdad? Esta persona firma el contrato con el gimnasio para que pueda utilizarlo y al final de cuentas pues van a poder ir mensualmente por un monto muy bajo, pero es de 18 meses, ¿verdad? De 18 meses porque ahora los contratos de los gimnasios son casi que a ese plazo o hasta 24 meses también. Entonces, pues el contrato va a implicar un tiempo de cumplimiento prolongado, ¿verdad? Hacia el futuro. Y en el caso concreto de prestaciones periódicas. Y sí es bastante importante que lo tengan ustedes presente porque al final de cuentas en cualquier actividad, por ejemplo, lo que les digo, con contrato, sin contrato, al final el tema es que siempre hay un contrato, pero no existe la cláusula de cancelación, digamos, y esa, por lo regular, los establecimientos lo que le atribuyen a uno, ¿verdad? La carga o la penalización de la cancelación anticipada, ¿verdad? Uno ya no quiere seguir pagando, entonces pues le cobran un porcentaje normalmente de las mensualidades o como se haya pactado, que estaban pendientes de ser cumplidas, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, eso en cuanto a la temporalidad, y pues por su eficacia. Vamos a ver si alguien ya para cerrar la clase, jóvenes, porque no los quiero entretener mucho. Yo creo que ya los hemos entretenido ya bastante hoy. Y de hecho, les íbamos a decir con el Abraham que cualquier cosa temblar a media clase, no había ninguna pena que pues nos desconectáramos, pero gracias a Dios no fue así. El tema es que después alguien me iba a decir, no, hombre, Lick, aquí tembló, y yo por eso me fui, va, a las 6:05. Bueno, alguien se le ocurrirá ahí, algún ejemplo, alguien querrá participar, ¿no?
Por la eficacia del contrato. Bueno. Bueno, como me agarraron de malas, voy a... son bromas, no. Es que a mí me da risa porque de repente cuando digo, bueno, como nadie quiere participar, entonces vamos a pedirle a una persona en específico, ¿verdad? Y vengo yo y aquí estoy así hasta abajo y digo, a ver, por favor, si me puede apoyar Lester Gerardo de León, por ejemplo. Algún contrato ahí. Algún ejemplo de contrato rapidito, ¿no? No, nadie, ya se aburrieron jóvenes. Por lo menos un contrato condicional, por lo menos es cuando Muchas alguien gracias, le, Daniel. por lo menos se podría decir cuando le van a otorgar algún bien a una persona, ¿va? Pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Por lo menos el típico ejemplo que ponen muchos, va, de que se tiene que graduar en la universidad para que sea Para haga que cumplimiento pueda, de ese contrato. claro, Y el perfecto. absoluto, Ok. y el absoluto, pues que no está, como ahí mismo lo dice, va, no está sujeto a ninguna condición y ahí mismo se establece. Ok, perfecto. Aquí también Yulisa me hace mención a un contrato de compraventa condicionado a la aprobación de un préstamo bancario. Eso es muy común. Muchas gracias. También les pongo, por ejemplo, y gracias, Daniel, por aportar ahí. Ya en lo último, también les hago mención, por ejemplo, de una empresa que firmara un contrato de compraventa internacional, digamos, sujeto a la obtención de una licencia de importación por parte del comprador. Una vez que el comprador obtenga su licencia, este contrato va a producir sus efectos, pero la condición es incierta, es futura, ¿verdad? Obviamente, y por lo mismo, pues, es incierta. Este, por ejemplo, es un contrato condicional y un contrato, por ejemplo, absoluto, va muy de la mano con el tema de los contratos, por ejemplo, instantáneos, aunque también, pues, también sucesivos, pero los absolutos, por ejemplo, una empresa que vendiese maquinaria y le entrega a otra un pago inmediato sin condiciones ni plazos diferidos, ¿verdad? Yo creo que esto lo tenemos más que claro, así que igual, por favor, si a alguien se le ocurre algún ejemplo divertido, curioso, alguien busca o se queda con la intriga, por favor nos los hace saber en la próxima clase. Y si no, pues en la clase cuando ya nos veamos, que así ya vi aquí que son muy tímidos, pero no pasa nada. Sheila me hace mención a un contrato de distribución, ¿ok? Puede ser un contrato, por ejemplo, con una condición o absoluto, en un contrato de distribución con exclusividad, por ejemplo, para cierta región en un área particular, puede ser un contrato absoluto. O si existiera una condición, por ejemplo, pues ya sabemos, ¿verdad? Que aquí lo tenemos presente. Y yo, bueno, leo el último comentario. Un ejemplo de un contrato absoluto sería un contrato de arrendamiento de una vivienda. Ok, perfecto. En el ámbito civil, ok. Jóvenes, solo una pregunta. ¿A qué hora es que tiene la otra clase? A las 7 de la noche, licenciado. Ah, mil disculpas, oyeron. Yo les quería dejar unos minutos, pero yo pensé, me había dicho que era, el ICA, ¿verdad? Me había dicho que era a las 5:10, entonces terminemos ya la clase, oyeron. Aquí ya terminamos pues esta clasificación de los contratos, les vamos a subir las presentaciones.